Chicas, estoy tan emocionado. Ya salió mi hombre Io, que está de vuelta. De hecho, ¿sabían ustedes, waifus, que estos audífonos son inspiración de... ¡Ay, cuánto amor! ¡Hey, hola, gente bella de mi internet! ¿Qué tal están? Les habla su Honey-sama. Antes de comenzar, como siempre, meta de 50 comentarios, por favor. ¡Ah! Mi hermoso Shaman King está de regreso. Y con esta nueva adaptación que es más fiel al manga, es que vuelve con un nuevo anime y una calidad visual tremenda, es que parece de película. Por eso mismo, y golpeando la nostalgia, es que vamos a comparar todas las diferencias que tiene este primer capítulo con la primera versión que vimos en el año 2003, que fue estrenada en Fox Kids. Sabemos, obviamente, ya sé que fue originalmente estrenada en el 2001, pero yo la vi como todo buen latino en el 2003 en Fox Kids, donde ahora en adelante lo vamos a llamar la versión clásica y la otra la versión moderna. De esta forma veamos cuánto ha cambiado, siendo no solo lo visual. Desde el comienzo nos dan los primeros cambios, mostrándonos la historia del nacimiento de Hao como de Io, cosa que todo esto antes en la primera versión la habíamos visto mucho más adelante en la segunda parte del anime en su versión clásica. Luego en esta misma versión clásica nos presentan un inicio donde vemos a Manta saliendo de sus clases, recorriendo la ciudad hasta llegar al cementerio, cosa que en la versión 2021, o sea la moderna, no ocurre, sino que nos ponen directamente a Manta recorriendo una calle llegando al cementerio. Y en la versión clásica, Manta al entrar corre subiendo las escaleras hasta donde está el templo, pues siente que alguien lo llama. Pero en la versión 2021, Manta mientras se brinca el barandal, desde arriba logra avistar a Io que está arriba. En la versión clásica, Io hace su presentación viendo a Manta de frente, pues él subió hasta el templo. Pero en la versión moderna, Io ve a Manta y le habla desde arriba, ya que él nunca logró subir al templo. Es aquí donde hace su aparición los fantasmas que espantan mucho a Manta. En la versión clásica, esta escena es mucho más corta y no vemos qué ocurre después del grito. Pero en la moderna, Manta sale huyendo después de estar aterrado del lugar, viendo luego a Io cómo observa a Amidamaru, mostrándolo así por primera vez. ¡Qué hermoso que está! Es así como pasamos al siguiente día, donde Manta le cuenta a sus compañeros su aterradora experiencia de anoche. En la versión clásica, esta escena es mucho más rápida que en la del 2021, pues en la moderna es más extensa y sus compañeros tienen más interacción como personalidad. De esta manera llegamos a la presentación de Io en su nuevo salón. La primera diferencia que podemos notar es que su camiseta en la versión moderna ya está desabrochada, mientras que en la clásica se mantiene cerrada. La otra es que el diseño del profesor es completamente diferente, a excepción de su vestimenta, como también en su presentación de Io es mucho más extensa en la nueva versión. Durante la presentación de Io en la versión clásica, Manta le avisa a su compañero de atrás que ese chico es el que vio ayer, mientras que en la moderna, Manta le grita a todo su salón sobre que ese chico es el que vio ayer. En la versión moderna rápidamente aquí termina el día de escuela, pero en la clásica es mucho más extensa la escena, pues Manta tiene su primera conversación directa con Io mientras transcurre el día escolar. En la nueva versión, después de que Io se presentara, pasamos directamente a ver a Manta a espiar a Io durante la calle hasta llegar hacia el río, cosa que en la versión clásica estas escenas no ocurren, ya que vemos cómo Manta pasa directamente a espiar desde el río a Io. Aquí, la escena del atardecer es mucho más dinámica en la versión moderna. Junto a ello, Manta tiene aquí su primera conversación con Io, quien le responde la duda que él tiene, donde le pregunta en dónde se encontraba el museo y de esta manera Manta le puede ayudar. Pero en la versión clásica jamás habla con Io en ese lugar, puesto que Manta se esconde mientras Io se percata de alguna presencia. Después de aquí hay otra enorme diferencia entre ambas versiones, pues vemos un día extra, donde vemos a Manta estudiando sobre los chamanes como los espíritus durante la clase. También vemos a Io llegando al museo y conociendo de esta forma al mejor amigo de Amidamaru, cosa que esto lo íbamos a ver más a futuro en la versión clásica. Al finalizar el día vemos a Manta regresando hacia su casa, pero se pregunta si Io se encontrará en el cementerio animándose de esta forma ahí. En la versión clásica, como no existió ese día extra que acabamos de ver, después de que Manta se escondiera de Io en el río, pasábamos directamente a la escena en donde Manta quiere fotografiar a Io con los fantasmas para comprobar de esta forma lo que le dice a sus compañeros, así que se equipa una cámara quien se encuentra ya detrás del cementerio.
Aquí hace su aparición por primera vez Ryo y sus subordinados, quienes en la versión moderna Ryo se encuentra debajo del árbol del cementerio y sus subordinados sentados en el templo, pero en la versión clásica todos ellos están debajo del árbol. Es aquí en donde Ryo derriba la lápida de Amidamaru, donde asustados uno de sus subordinados le cuenta la leyenda del legendario samurái. Aquí en la versión moderna, el diseño de Amidamaru de la leyenda es mucho más fiel, mientras que en la versión clásica es muy distinto, teniendo cabello morado. Al escuchar esto, Ryo destroza la lápida, siendo un poco más extensa esta escena en la versión clásica. Aquí hay otro enorme cambio, pues cuando Manta ve esto, quiere huir. En la versión moderna, él está escondido entre unas lápidas, siendo después visto por Ryo al hacer ruido por mover una lata, mientras que en la versión clásica, Manta estaba viendo todo esto detrás del templo y al moverse es atrapado. En la versión clásica, esta secuencia en donde Ryo atrapa a Manta es mucho más extensa, incluso podemos ver cómo Io llega después al cementerio y luego ve lo que le hicieron a la lápida de Amidamaru. Al día siguiente podemos ver a Manta madreado por Ryo y los demás, quienes sus compañeros le preguntan qué ocurrió. Esta escena es mucho más extensa en la versión clásica, pues sus compañeros tienen un poco más de participación. Incluso, Manta hace que todo el salón se entere al momento de gritar las cosas, escena que en la versión moderna es más rápida y breve para darle a la entrada directamente a Io. Io llega con Manta y sus compañeros, quien en la versión clásica tiene una mochila pero en la moderna no tiene ninguna. Donde en la versión clásica el día escolar es mucho más largo otra vez, pues nos muestran a un Io pensativo que no deja de mirar a Manta. Una vez que terminan las clases, Io va a donde está Manta, siendo el lugar en donde dejan los zapatos en la entrada de la escuela, donde después de platicar, este lo toma del brazo para llevarlo al cementerio y enfrentar de esta forma a Ryo, cosa que en la versión moderna esta escena ocurre justamente después de que Io habló con los compañeros de Manta, y este luego lo sacó de clases, ocurriendo esta escena en el pasillo, mientras que en la versión clásica es afuera de la escuela. Aquí vemos de nuevo un gran cambio. Una vez en el cementerio, Io toma a Manta como carnada para Ryo y los demás mientras los esperan a que lleguen, pero en la versión moderna es Io con Manta quienes van directo hacia ellos a hacerles frente, pues Ryo ya está con sus subordinados en el cementerio. Es así como nos muestran después de la provocación de Io la primera posesión de almas, y wow, qué escena, viendo el cambio más grande siendo el color del alma de Amidamaru, que ahora pasa de ser fiel al color del manga original, que este es de color amarillo y no azulado como lo vimos en el anime clásico. Una vez que Io ataca a los subordinados, en la versión clásica se ve una escena más rojiza y extraña, pues se ven edificios de fondo. Mientras tanto, en la versión moderna tiene más relación al lugar en donde estaban, mostrándonos los árboles del cementerio. Manta al ver esto queda impresionado. En la versión moderna, él saca su libro de espíritus y chamanes para entender un poco de lo que está ocurriendo, mientras que en la versión clásica él lo deduce por lo que está mirando ya que está amarrado. Es así como llegamos al enfrentamiento de Ryo vs Io, donde la versión moderna agregan más movimientos fluidos a Io que en la versión clásica, que es mucho más rápida esta secuencia. Después de cortarle el cabello a Ryo, en la versión moderna esta secuencia finaliza rápido, pues Manta ya antes gracias a su libro entendió qué pasaba, pero en la versión clásica es aquí cuando Manta comienza a explicar qué fue lo que pasó con la posesión de almas. Tranquilizado todo, en la versión clásica Io repara la lápida de Amidamaru, finalizando así el episodio, pero en la versión moderna Io le entrega la espada a Amidamaru, explicándole que se lo entregó su mejor amigo, dándonos así una escena más trabajada y bonita visualmente, dando paso así a la historia del pasado de Amidamaru y el cómo es que Amidamaru se convirtió en el samurái de la leyenda. Todo esto en la versión clásica lo veríamos a más futuro, terminando así el capítulo con Lentao observando desde lejos, muy interesado de encontrar otro chamán. Como pudieron observar, la nueva temporada viene con enormes cambios, pues es mucho más fiel al manga original, y eso hace que me intrigue más de lo que nos van a traer. Por ahora, me gustó más cómo dan sentido a la intriga y amistad de Io con Manta, pues en la nueva versión vemos que Manta y Io tuvieron más conversaciones al inicio, antes de que lo ayudara, incluso también en el cementerio, en lugar de la versión clásica que se siente nada más porque así están pasando porque está la trama de esa forma, ya que solo nos mostraron que hablaron durante la escena de la escuela, y fue porque Manta le estaba gritando sobre los fantasmas. Curiosamente, ambas versiones se turnan para hacer más extensas algunas escenas, pero en la moderna, por lo que ando viendo, irán directo al grano sin tanto rodeo a las cosas.
¿Y ustedes? ¿Qué les pareció el primer episodio? ¿Qué versión les ha gustado más del primer capítulo? Me encantaría saber qué opinan aquí en los comentarios. Recuerden, tengo un Discord en donde hablamos de anime, jugamos y también de vez en cuando entramos en chat para hablar todos juntos. El link está aquí en la descripción. También hago directo de lunes a viernes a partir de 6 de la tarde para que no se lo pierdan. Y nada gente, con esto me despido. Los veo este próximo miércoles a las 2 de la tarde con un nuevo video. Soy Roy Sakuraba y sueñen con sus waifus. Sayonara. Oh, vamos, waifus, es que está tremendo esto. Solo miren, es que les tengo que explicar más de Shaman King.